Tal cual les dije en el avance, hoy vamos a cerrar el ciclo, si es que se puede decir cerrar el ciclo, porque es un tema, el cáncer, que da para largo y para mucho y para seguir investigando. Hemos tenido 2 programas sobre el cáncer que yo podría sintetizar en las 2 líneas fundamentales por el cual un sujeto se enferma. Se enferma no solo de cáncer, de cualquier otra patología. Como puede ser la línea narcisista que planteaba la licenciada Dori Butch y la línea de relaciones objetales, más del lado de lo incestuoso, que planteaba el doctor Alberto Losky. Realmente la gente prefiere pensar que la determinación o el gatillador es lineal. Pasa esto y trae tal efecto. Es decir, causa-efecto. Evidentemente no es así, porque el ser humano es un sujeto muy complejo, muy profundo, y somos todos diferentes, cosa que también imposibilita la generalización y hacer esto que se llaman estadísticas para la línea más científica, como dirían algunos médicos. Acá la ciencia está en la investigación del sujeto. Poder admitir que cada sujeto es diferente y que cada sujeto es diferente a uno mismo, al psicoanalista que realiza la investigación. Por este motivo, el psicoanalista tiene que estar muy bien analizado y tener la open mind, pero la cabeza abierta, no desde el discurso social actual, para mí absurdo total. ¿Qué significa ser libre? Ser libre es poder estar estructurado en una ley interna y obedecer la ley externa para poder ser libre. No es la transgresión, no es la digresión, no es el caos, no es las relaciones líquidas, no es la posmodernidad. Y realmente creo que esto es fundamental en esta época, donde vemos a nuestra juventud en una sustancia líquida. Nada es nada, nada es preciso, el día no es preciso, el amor no es preciso, la relación no es precisa, los horarios no son precisos. Eso sume al sujeto en un verdadero caos. El mismo caos que padecen las células en el cáncer. Las células atípicas, las células cancerosas, son aquellas que han entrado en un caos. El caos es la falta de la ley a la reproducción rutinaria, maravillosa, porque las rutinas a veces son maravillosas. Sobre todo la rutina de poder obedecer una ley interna que también transita nuestras células. Las células necesitan una ley, todos necesitamos una ley para andar por un camino preciso, seguro y confortable. Es una distorsión maligna la que se hace de lo que significa ser libre. Creo que lo fundamental es la definición de qué significa ser libre. ¿Qué es ser libre? Libre es la reproducción alocada de las células.
Libre es la reproducción alocada de relaciones absolutamente sin sustento, sin vínculo. Un vínculo que nos ancle, pero no el anclaje de la melancolía, el anclaje del amor, del vínculo, de la estabilidad, de lo que significa estar seguro de uno mismo y levantarse contento, con sueños que realmente sean un fundamento de lo que significa el inconsciente. ¿En qué está nuestro inconsciente? Porque conscientemente podemos estar en cualquier cosa, pero inconscientemente, el inconsciente que parece alocado, es fijo, metódico, rutinario, obedece leyes diferentes a la conciencia, pero leyes fundamentales. Y hay que conocer nuestro inconsciente, como yo le llamo ese desconocido de uno mismo. En ese desconocido de uno mismo, que uno va a transitar desde que nace hasta que muere, o desde antes de nacer. Vamos a invitar a la doctora Tamara Landó de París para que nos hable de sus investigaciones sobre la relación entre la madre y el feto en la fecundación, luego de la fecundación, no de la madre en las relaciones tempranas postnatales, de la madre y su bebé que ya está creciendo en su panza, como se dice vulgarmente, en realidad crece en el útero. Pero la relación, según la doctora Landó, empieza, la relación psíquica empieza ya en ese momento, tempranamente, donde, como decía Dorita el otro día, es una célula. Yo ahí disiento con la licenciada Bush, porque pienso que nunca negar que uno está fecundado por el espermatozoide me parece una alucinación negativa de la fecundación. Desde el comienzo está el óvulo que no se reproduce solo. El óvulo se reproduce cuando se introduce, le abre la puertita al espermatozoide. Entonces, nunca es una reproducción anacrónica. Nunca, siempre son dos. Mirá qué cosa maravillosa. Es lo que me quedé pensando luego de estas 2 semanas intensas de nuestros temas, nuestros invitados. Y realmente uno nunca está solo. El autista, por ejemplo, que está de moda en este momento, hay mucha gente que diagnostica autismo, parece que está aislado, pero no. Siempre hay una relación con un objeto interno. A un Robinson Crusoe en el medio de la isla. Siempre hay una relación con un objeto interno, aunque no se vea desde afuera. Si no existiese esa relación, el individuo estaría muerto. Es decir, que la representación de la relación, como decíamos con el doctor Losky, realmente siempre, como decía el doctor Freud, siempre antes de una enfermedad hay una pérdida fundamental. Una pérdida fundamental, aunque sea un vaso de agua. El significado de ese vaso de agua para el individuo en ese momento es fundamental. Y en algunos sujetos puede conducir a una melancolía. Como yo les decía la semana pasada, la sombra del objeto, en vez de caer sobre el yo, como dice Freud en Duelo y Melancolía, cae sobre el cuerpo. Pero ¿cómo es el yo primigenio?
es un yo corporal. Entonces cae sobre ese yo primordial, primigenio, primordial, primario, como es el yo corporal en su primera manifestación. ¿Sobre qué yo cae la sombra del objeto perdido? Es sobre el yo corporal. Por eso se manifiesta en el cuerpo. Pienso que antes se debe manifestar en el sujeto, en el psiquismo. Algo debe haber que no se nota desde afuera. Siempre hay una historia. Nunca ese de repente, esa cosa que aparece como una eclosión de la erupción del volcán, siempre tiene periodos previos que no se ven, no se perciben o no se les hace caso. Pero todo tiene un aura, como en el ataque epiléptico. Todo tiene un aura. Todo tiene un proceso previo, consciente, inconsciente, se ve, no se ve, pero que va a llevar a la eclosión de eso que es la enfermedad orgánica, que es la eclosión del volcán, en este momento de Palma de Mallorca. Pero así como estalla el volcán, por muchos motivos ha estallado el volcán, es exactamente el mismo proceso adentro de uno. Parece que hubo una eclosión, parece que hubo una muerte súbita, parece que apareció un cáncer de repente, una colagenopatía, una enfermedad autoinmune, cualquier tipo de enfermedad, una melancolía. Es lo mismo, como decía Dorit, son las dos caras de la misma moneda para muchos de nosotros. Por un lado uno ve el psiquismo, por el otro lado uno ve lo orgánico. Yo les pido realmente a los médicos que intenten, los médicos, los especialistas, que intenten tratar de ver las dos partes, o intentar ver las dos partes, o preguntar. Por ejemplo, los traumatólogos dicen, lo operan de cualquier cosa, la operación fue un éxito, haga su vida normal. ¿Qué saben de qué es la vida normal de un sujeto? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué sabe el médico de la vida normal de un paciente? ¿Qué vida normal? El otro día le dijeron vida normal a un tipo que es orfebre y le habían operado el canal carpiano y tenía todo un dedo hecho pelota. Le dijeron haga su vida normal. Se infectó porque está todo el tiempo en contacto con metales, grasas. El médico no sabía qué era la vida normal. Como no sabe qué es la vida normal cotidiana de un paciente. No le interesa. No lo toma en cuenta. Parece que le ocupa mucho espacio en la cabeza. Nos vemos, nos seguimos viendo. Bueno, lo que quiero que quede claro, que para que una enfermedad eclosione, como digo yo, pues todo lo pienso como el huevo de la serpiente, viste que se va gestando, vuelvo a repetir, uno lo nota o no lo nota, pero siempre hay indicios de que algo está sucediendo. O la persona se volvió rara, o uno la nota distinta.
o le duele algo y no le da bola. Bueno, pero lo que quiero dejar claro es que nunca una enfermedad es causa-efecto. Nunca, nunca. Siempre está sobredeterminada. Y en esto me baso en las series complementarias maravillosas que descubrió el doctor Freud. Realmente, una transita una enfermedad después de haber pasado por una serie de sucesos. Por ejemplo, cuando de repente agarra el ataque de pánico, para que agarre el ataque de pánico ha tenido que suceder millones de cosas. Millones de cosas. Esas millones de cosas se pueden sintetizar porque por los llamados y los mails que tuve, me doy cuenta que no quedan claras las cosas, aunque a mí me parezcan muy claras, no quedan claras. Entonces hay que repetir. Para que suceda un ataque de pánico, no solamente tiene que haber una pérdida fundamental de un objeto, sino todos tendrían ataque de pánico. Podríamos decir que el cáncer es un ataque de pánico de las células. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que el cáncer ha perdido su sostén, ha perdido el objeto fundamental que real o ilusoriamente lo ha sostenido a lo largo de la vida? ¿Por qué no pensar que en las células pasa exactamente lo mismo? Se vuelven locas, se empiezan a reproducir, a reproducir, a reproducir. Evidentemente, como dirían algunos autores, en una regresión del concepto de gestación, donde hay una reproducción celular, pero con una ley que regulariza esa mitosis, meiosis, etc. Van derecho a los 9 meses a gestar un bebé maravilloso. Quiere decir que está formateada la reproducción. ¿En el cáncer está formateada la reproducción? ¿Para dónde va? ¿A dónde se dirige? ¿Cuál es la intención? Y la intención yo pienso que es morirse. Pienso que la intención es un intento de suicidio disimulado y justificado por estas células cancerígenas. Yo recuerdo una paciente, algunos pacientes se curan con psicoanálisis, otros pacientes mejoran, otros pacientes les va mejor con la quimioterapia, con la inmunidad, etc. No siempre el deseo inconsciente, el cómplice, el que desata esa lava ardiente celular, no siempre se puede descubrir en un análisis. Y creo que esto también hay que decirlo. Si no, sería la curación perfecta. Y no es así. No es así. No solo no es así porque no se descubre cuál es el deseo inconsciente, sino muchas veces el deseo inconsciente es el suicidio. Y cuando uno descubre esto, el paciente se enoja porque su objetivo es morirse. No quiere seguir viviendo. Ya hay una decisión anterior al suceso canceroso donde el paciente decidió inconscientemente y conscientemente muchas veces suicidarse, morirse, perder la vida. Si el analista interrumpe ese camino, ese deseo,
que el deseo de morirse para el inconsciente es otra cosa, es un enajenamiento que no tiene que ver con la idea de que es morirse, como lo consciente. Siempre decía Pichon Rivière, el deseo de morirse es el deseo de matar a otro, es el deseo de asesinar. ¿A quién quiere matar?, decía el gran Pichon Rivière. Y así fundó el CAS, y así fundó y salvó montones de vidas. ¿Por qué no pensar que esta locura, que es el cáncer, que es un caos, es una psicosis en el cuerpo, por qué no pensar que obedece a los mismos intereses? Y que muchas veces el deseo de partir, me acuerdo un paciente con una poliquistosis renal que realmente iba a fallecer, era el que acompañaba a la madre que tenía poliquistosis renal a hacerse los lavados, ¿no?, peritoneales, la diálisis. Y él era chiquito y la acompañaba a la madre. Y en el momento donde hicimos el trabajo con el doctor Jacques, hicimos el trabajo somatosis, psiquismo, enfermedad psicosomática. Vi muchísimos pacientes. Era tan claro este paciente. Él quería, no es que se quería morir, él quería irse con la mamá. No hay a veces el pensamiento me quiero morir. Ay, me quiero ir con mi mamá, porque él la acompañaba en esa poliquistosis renal, que necesitaba de una diálisis peritoneal. Evidentemente los motivos que conducen a un cáncer están muy relacionados con la melancolía. Como decía Freud, uno sabe quién perdió, pero no qué perdió. Y sin esa persona, no es por amor, no es por amor que uno se suicida, es porque el otro lo sostenía en el mundo. Por eso hice la analogía entre el ataque de pánico y el ataque canceroso. ¿Qué les parece? Es para pensarlo. Luego de la pausa, vamos a las reflexiones finales como siempre. Si no escucho el 3, 2, 1 de mi director, es que no puedo empezar. Esas son las rutinas que se van instalando en nosotros y son parte de nuestra vida. Imagínense la pérdida, lo que es. Por ejemplo, en el transcurso del programa de hoy hemos visto el cáncer en analogía con un ataque de pánico. Un ataque de pánico de las células, donde las células pierden el control, el patrón y la ley que las sostenía bastante ordenadas y en una reproducción normal. Mucha gente piensa que hay células atípicas que se filtran y que nuestro sistema inmunitario las liquida. Yo no sé, no lo puedo decir porque nunca lo pensé. Yo pienso si cuando aparece una célula atípica, aunque nuestra inmunidad la liquide, hay que revisar realmente profundamente. Es como cuando se habla de los delirios, que hay gente que piensa que realmente cuando hay delirios, hay alucinaciones, hay una brecha
que se abre en nuestro aparato mental, donde se filtra realmente una desaturación del continente, que es el aparato mental, y se abre una brecha por donde emergen todas las fantasías en forma de alucinación o delirios que no pueden ser contenidas por nuestro aparato mental. Es como el sonambulismo, cuando uno duerme, el hablar, cuando uno duerme, el despertarse abruptamente, que es una pesadilla, es el sueño que no pudo ser soñado y realmente lo despierta al sujeto, no cumple la función del guardián del dormir. En estas células cancerosas, la inmunidad no cumpliría la ley de reproducción. ¿Qué instiga la ley de reproducción? Es decir, que por un lado, hoy hemos sumado al narcisismo, al incestuoso, a las relaciones primigenias, narcisismo primario, relaciones primarias. Hoy hemos sumado el ataque de pánico, hemos sumado la pérdida del por qué y de quién y qué significa cada pérdida para nosotros. Ya lo hablamos, pero retomamos. Y el otro punto fundamental es por qué ese sujeto se quiere suicidar. ¿Por qué quiere perder su vida? ¿A quién quiere matar? Como diría Pichon Rivière. ¿Qué sucede? ¿Qué lo enojó tanto? ¿Qué le dolió tanto? ¿Qué hizo esa decepción fundamental que lo lleva a la muerte? Nos vemos.